día tengo un tema que es profundo, que es lindo. Y este tema tiene que ver cómo en un momento determinado el Espíritu Santo debe estar dentro de todo lo que hace la iglesia. De lo contrario, somos una iglesia sin poder. ¿Me escucha bien? ¿Me está escuchando bien? ¿Podemos seguir conversando de esto? ¿Está animado a conversar de esto? Denos un like, ¿cierto? Y vamos a entrar a nuestro tema y tiene que ver, ¿cierto? Con este Espíritu Santo dentro de nosotros, estando en medio de nosotros, provocando, ¿cierto? Los cambios que necesitamos ver. No son, ¿cierto? Nosotros como seres humanos simplemente, sino que es Dios mismo, ¿cierto? Provocando grandes cambios por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser tanto no solamente tocados, sino que usados, transformados para la gloria de Él. Empezamos, ¿le parece? Primero que todo, yo le estuve enseñando, estuve hablando, gracias por los likes, gracias por la gente que está respondiendo ahí. Sí, me interesa el feedback, ¿cierto? ¿Por qué? Porque necesito entender que me escuchan bien, ¿cierto? Dice Daniel Santiago, 15 minutos cuando venga Cristo, José. Me tendría que decir Pepo, Daniel, si tú eres peruano. Sí, amigo, cuando venga Cristo voy a poder hacer eso. Sari, gracias. Oye, ya, entonces tratemos de hacer esto. ¿Cómo le digo? Empecé a hablar un poco de Cristo, de cómo este Cristo viene a mostrarse a nosotros y viene a mostrarse en una forma muy, muy interesante. Primero, gracias, Lesita, desde Canadá, se conecta, muy fiel siempre, una evangelista increíble. Y aquí vamos a hablar a Lesita acerca de cómo, ¿cierto? Nosotros sin el Espíritu Santo solamente hacemos proselitismo sin poder, activismo solamente. Ya, entonces tenemos un Jesús que viene y viene a nacer y viene a ponerse en medio de nosotros en las mismas condiciones de nosotros porque nos quiere mostrar que el Evangelio es tan poderoso que puede usar un tipo común y corriente, ordinario, tal como usted, tal como yo, y es por eso que Él se hace hombre y se manifiesta simplemente como hombre. Es más, también les decía, y aquí muchas cosas que les digo, anótenlo por ahí porque hay cierta revelación profunda de la palabra en algunas de estas cosas. Es más, podríamos pararnos en algunos versículos y hablar todo el año si quieres. ¿Por qué? Porque hay tanta profundidad, tanta riqueza en la Escritura que nos enseña muchas cosas, como que Jesús, uno de los nombres preferidos que usó fue el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, traducido en su sentido etimológico, todos dicen el Hijo del Hombre. No, si lo que quiso decir era simplemente un hombre. Simplemente un nombre. Este es el nombre que le da Daniel. Y Jesús, de todos los nombres que podría haber usado, el Hijo de Dios, el comandante de los ejércitos de Dios, ¿cierto? El verbo, ¿cierto? Podría haber utilizado un montón de nombres, escoge usar delante de todos para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para hacer esto. ¿Sabe lo que está haciendo? Se está poniendo horizontalmente al nivel de usted, al nivel mío, al nivel de todos. Lo que está haciendo es poner, ¿cierto? Ese nombre que era como un nombre común, o sea, simplemente un nombre. Si usted quiere poner lo que quería decir Daniel, Daniel está diciendo así, simplemente un nombre. ¿Cierto? Podría decir esto como, para que ustedes vean que cualquier hombre ordinario, común y corriente, tiene el poder de perdonar pecados. Por eso está diciendo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder, está hablando de él, pero está hablando de usted. Y es por esto que en la visión de Daniel usted tiene que entender lo que está pasando. En la visión de Daniel, Daniel está viendo cosas grandiosas, Daniel está viendo cosas increíbles, Daniel está viendo todo pasar ahí, ¿cierto? En el cielo, ¿cierto? Y está el trono, ¿cierto? Y hay esto, y hay ángeles, y de repente dice, y en medio, alguien como el Hijo del Hombre, o sea, como un hombre común y corriente, y ahí está viendo el Mesías. En ese hombre común y corriente, que nace común y corriente, es más, explicaba hace 2 semanas atrás cómo nació más que común y corriente, bajó a menos que un hombre, en el sentido de ni siquiera tuvo donde nacer bien, ni siquiera tuvo una casa donde reposar. Es más, hasta el tiempo que vivió le decía a los discípulos, no tengo ni siquiera dónde acostar mi cabeza. ¿Y tú me quieres seguir? ¿Estás seguro? Entonces, en esto, este Jesús nace en peores condiciones o en las más paupérrimas condiciones que alguien puede nacer, pero es capaz de demostrar que es capaz de conseguir hacer todo el propósito de Dios. ¿Para qué? Primero que todo, para respetar algo, dependencia absoluta de Dios. No importando que no tengas nada, si tienes a Dios, lo tienes todo. Es un principio básico para nuestra fe. No importando tu principio, Dios puede darte un final.
Este Cristo nace de esta forma en el momento de su nacimiento, en el momento de cumplir esa promesa, en el momento de nacer, vienen tres reyes magos, ¿cierto? Estos magos de Oriente y ofrendan oro, incienso y mirra. Oro, sustento económico, oro material, ¿cierto? Para el intercambio, para su alimentación, incienso, las oraciones, ¿cierto? Esas oraciones que están delante del trono, constantemente el incienso, ¿cierto? Esta intercesión espiritual por él, mirra, ese perfume aromático que se ungía a las personas, esa unción, ese aceite, ¿cierto? Que es la unción, que es la mirra, ¿cierto? Aromático, que es el que unge, pero también el que unge a un muerto. O sea, era la unción necesaria para su ministerio ungido, ¿cierto? Pero también hasta el día de su partida. O sea, Dios en el primer día del nacimiento de Jesús establece toda la provisión que él necesita desde su nacimiento hasta su muerte. O sea, ¿por qué? Porque este que nace, ¿cierto? No teniendo nada, ¿cierto? Es capaz de tener todo simplemente porque Dios estableció eso. Y esto pasó desde el principio. En el principio Génesis dice, Génesis 1:1, en el principio Dios, en el principio literalmente había nada. En el principio literalmente había caos. Y Dios fue capaz de hacer todo desde nada. ¿Qué usó Dios para hacer todo? Nada. Había un caos, nadie le ayudó, no había una cosa como media hecha, no habían algunos que le estuvieron... No, había nada, en el principio estaba Él, dice la Biblia claramente, en el principio Dios, siempre en el principio no había nadie más que Él, y en el principio había Él y el caos, y Él es capaz de ordenar ese caos y hacer todo lo que usted ve hoy día. O sea, nuestro Dios es un Dios que triunfa sobre el caos, es un Dios que no necesita nada para hacer todo. Entonces, si usted no tiene nada, pero lo tiene a Dios, lo tiene todo. Y si usted tiene todo, pero no tiene a Dios, realmente no tiene nada. ¿Entiende ese principio? Ese principio está aplicado en Jesús. Ese principio está aplicado en este momento. Ese principio está aplicado, ¿cierto? En el nacimiento de Cristo. Nace sin nada, pero ya lo tiene todo. Porque nace en la voluntad de Dios. Porque Dios está con él. Porque Dios está caminando con él. Es capaz de ser sustentado en todo lo que él tiene que hacer. Después seguimos avanzando y les muestro cómo Jesús empieza a modelar este modelo de enseñanza, esta forma de enseñanza que hoy día necesitamos rescatar, esa enseñanza vicaria, donde yo estoy modelando, mi hijo está mirando y quiere hacer lo mismo que yo. Entonces, cuando yo estoy modelando, yo estoy mostrándole a él cómo se hace, cómo se toma la taza de té para no quemarse. Out of the box, la promoción, ¿cierto? Hoy día estoy con tecito. Entonces, ¿cómo se hace esto? Estoy modelando, mi hijo ve, y Jesús empieza a modelar. Lo que empieza a hacer Jesús con los discípulos es modelar cómo ellos debían hacer esto. Es modelar cómo ellos deberían moverse en esto. Él empieza a modelar en ese modelo en la sanidad, ¿cierto? Es como si estuviera haciendo un mimo, ¿cierto? Orar por alguien y mira al cielo, ¿cierto? En un momento hasta Jesús se sorprende y se ríe. Es la resurrección de Lázaro. Lea la escritura, escuche esto. Yo amo la escritura, me encanta la escritura. La he leído ya muchas veces. Hoy día estoy en otra y algún día se lo voy a contar cuando vamos profundizando en nuestra relación en esto. Pero escuche esto. La escritura es preciosa. Dice en un momento que lo van a buscar a Jesús. Jesús está training people. Jesús está enseñando, entrenando a estas personas. Y lo van a buscar. ¿Por qué? Porque Lázaro está enfermo. Y Jesús se demora 2 días, no parte inmediatamente. Jesús sabía que esa enfermedad era de muerte. No va porque era parte de la enseñanza. Parte de la enseñanza de que este Señor hace uno de los milagros increíbles, uno de los milagros que llegó a levantar, ¿cierto?, a toda la gente de la sinagoga, del Sanedrín, y a cuestionar claramente por qué, porque era un milagro visible, fue algo bullado, fue algo que toda la gente supo alrededor. Vivían un cuánto tiempo de Jerusalén, nomás toda la familia de Lázaro, sus hermanas, y él viene a hacer esto y es bullado, es muy conocido. Ahí se levantan todas las alarmas. Jesús escuchaba al Padre. ¿Qué está haciendo? ¿Está partiendo inmediatamente cuando la gente presenta necesidad? No. Su misión es otra. Esperó. Cuando llega, él ya había muerto.
Una de las hermanas dice, Señor, si hubieses estado aquí antes. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Señor, si tu presencia... No, no era necesario. No era necesario. Dice Dios, no te digo, no te dije que si creyeres, verás la gloria de Dios. No es necesario que llegue a tiempo la enfermedad. Él es el que va a levantarlo de la muerte. En ese momento hace una oración. En ese momento dice, Padre, sé que tú me escuchas. Y dice, sé que tú me escuchas. Porque está haciendo como gracias porque me escuchas. Y en un momento dice, sé que siempre me escuchas. Lo digo por ellos. Lo que está haciendo una oración para que ellos escuchen la oración, pero en su relación con Dios la tiene clara. Dice, gracias Señor porque me escucha. Dice, realmente sé que me escuchan. Esta oración la hago por ellos, la hago por los que me están viendo, la hago porque ellos van a tener que repetir esta oración. Esta es una enseñanza vicaria. Yo estoy modelando, después te toca a ti. Levanta a Lázaro, tremendo milagro. Pero sigamos ya más profundo, sigamos a lo que quiero ir con ustedes en esto. Quiero ir al asunto a la palabra de este tiempo. Miren, les decía yo que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Sin el Espíritu Santo no estamos invalidados de hacer cosas. Yo sé que ve bien la presentación ahí usted, ¿cierto? Yo sé que ve bien, me pierdo un poco los mensajes ahora porque estoy en la presentación, pero sé que usted ve bien esta presentación. En el principio sucedió algo. En el principio Dios dijo que ese árbol era malo. Y deje decirle algo, y esto es para que lo note, si Dios dice que es malo, es malo. Si Dios le está diciendo que algo es malo, aunque a usted le parezca bueno, es malo. Aunque tenga bonito fruto, aunque se vea frondoso, aunque usted juzgue en su propia manera de pensar y diga, no, yo creo que no es tan malo. El pecado original del hombre fue independizarse de Dios en lo que era su decisión y decidir él, por él mismo, que esto era bueno, que no era tan malo, que realmente era rico el fruto, que se veía como jugosito, que puedo... Y ahí está el pecado del hombre. Un principio primordial para nosotros es recuperar lo que se perdió en ese tiempo, ¿cierto? Cuando el hombre decidir, valga la redundancia, qué era lo bueno y qué era lo malo. Cuando el hombre decide, él decir lo que es bueno y malo, se pone en posición de Dios, sobre todo cuando está desafiando lo que Dios había dicho. Dios había dicho claramente, no coman de ese árbol, porque si comen ciertamente morirán. Y el hombre dijo, ¿sabes qué? No lo compro tanto. La Escritura nos dice claramente, el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios advirtió, pues puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Está ahí en Génesis. Vaya, véalo y vas a ver y va a ver la advertencia que había referente a esto. Era una advertencia simple. Él está diciendo no un gran no, le está diciendo realmente de todo lo que yo he dado aquí, de todo lo que está puesto aquí, tú puedes comer. Eres libre de comer de cualquier árbol, pero del que está en el medio del huerto, de este, ¿cierto? No podrás comer. Está diciendo, puedes comer de cualquier árbol, excepto de ese. ¿Y sabes lo que va el hombre? Va detrás de él, excepto. Cuando Dios está diciendo, puedes comer de cualquier árbol, el hombre se queda prendado de él que no. Es más, aquí el juego astuto es del diablo. Dice el mismo Génesis un poquito más abajo, un capítulo más adelante. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Para que usted vea que la Escritura nos revela mucha profundidad en esto. Aquí habla de que la serpiente, ¿cierto? Sea una serpiente conceptual, sea el diablo mismo de la serpiente, ¿cierto? Es creada. O sea, no está al nivel de Dios. Es creada, es parte de la creación. Está sujeta, no es preexistente. Existe anteriormente al hombre, pero no existe anteriormente a Dios. Entonces aquí está hablando que una parte de la creación viene a decirle al hombre algo contrario a lo que su creador le dice.
Leamos y explico. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Pongo estos dos capítulos y versículos aquí delante de usted para que vea. Dios está diciendo, puedes libremente comer del fruto, pero la serpiente que era astuta, que es estratega, ¿cierto? Saca mentira, verdad, siempre anda trayendo el cagüín, el gossip, ¿cierto? La murmuración, siempre anda con cosas escondidas y le dice, así que Dios no te deja comer de ninguno de los árboles del huerto. Una tremenda mentira. Una tremenda mentira. Le saca mentira la verdad. Esta serpiente ni siquiera no sabía cuál era la provisión del hombre. Es el hombre que se desnuda y dice, no, Dios dijo que de todos los árboles del huerto podemos comer. Es del que está ahí. Y ahí le muestra claramente dónde está la debilidad del hombre. Bueno, si seguimos analizando esto, la escritura tiene mucha profundidad. Si seguimos analizando esto, entendemos que la serpiente, ¿cierto? Ya sea conceptual, ya sea el diablo mismo, ¿cierto? No es omnisciente, no puede saber todo. Como no puede saber todo, tiene que sacar desde el hombre dónde está su debilidad. No es que sepa desde antes, no, la serpiente está mirando lo que está haciendo. Cuando está mirando a Job y lo que hace alrededor de la tierra en el libro de Job, es mirar, rondar por ella, viendo a dónde puede atacar, dónde puede robar, dónde puede acusar. Está buscando eso en la vida de Job, está mirando y no le encuentra nada a Job. ¿Qué estaba haciendo la serpiente? ¿Qué estaba haciendo el diablo mismo, cierto? De una forma, sea, en el jardín del Edén, estaba tratando de saber dónde está tu debilidad. ¿Dónde está tu debilidad? Y ahí la encuentra en la mujer, lamentablemente, porque le saca mentira, ¿verdad? Le saca mentira, ¿verdad? Y le dice, así que Dios no les deja comer de ningún árbol, cuando Dios había dicho, como ve usted, puedes comer libremente de tu árbol, ¿cierto? Ahí lo está llevando a un punto, ¿cierto?, donde la mujer le confiesa. Dice, no es así, de todos los árboles podemos comer, excepto de ese. Y ahí el tentador va a hacer lo que siempre va a hacer el diablo. Challenge, desafiar lo que Dios te ha dicho. Por eso te digo, si estás en casa, anda anotando esto. Una de las estrategias del diablo dice, no sabe cómo atacarte, no sabe cómo, empieza a rondar tu casa, empieza a rondar tu vida, no tiene nada cómo atacarte ahí, empieza a ir en el trabajo contigo, empieza a ver la relación que tienes cuando manejas, ¿cierto? Este es medio iracundo, este es medio enojón, bueno para las carreras, mira, este es medio choro, ¿cierto? Empieza a seguirte, te ven al trabajo, se le van los ojitos con la secretaria, se le van las manitos con el dinero, mira, no es muy probo, es capaz de recibir corrupción, mira, si le ofrecen un poquito de plata lo recibe, el diablo está ahí, está buscando la debilidad, está buscando cómo hacerlo, no es omnisciente, no tiene cómo saberlo, no tiene cómo saber cuál es tu relación con Dios, él no está escuchando la conversación, si Dios está ahí hablándole a Adán y Eva, el diablo está lejos, nunca estaría cerca de Dios, entonces no pudo escuchar cómo Dios le dijo libremente puedes hacer esto, cuídate de esto otro, cuídate de este árbol, pero el diablo tenía su forma. Por eso dice que es astuta. ¿Y cómo lo podía hacer? Es sacarle la información a la persona. Y va a la mujer y la desafía. Primero le muestra claramente cuál es el lugar. Ahí está el árbol. Y ahí empieza el challenge. Y el diablo, una de sus expertise es contradecir, es desafiar lo que el Señor ha dicho. Cuando el Señor había dicho, no puedes comer de ese, a pesar de que había dicho puedes comer libremente de ese, el diablo es capaz de decirle sí puedes comer de este, no comas de ninguno de ese. Y el hombre que en ese momento entra en pecado, dice que al final peca y peca claramente. ¿Por qué? Porque no es capaz de escuchar la voz de Dios y es capaz de ser guiado por algo creado. Se deja de sujetar a su creador y se sujeta a la creación. El diablo es creado, los ángeles son creados. No somos llamados a adorar ángeles, no somos llamados a adorar a querubines ni serafines. Ninguno de nosotros somos llamados a postrarnos a ninguna de estas autoridades, menos a pastores, menos a apóstoles, menos a personas en eminencia. No somos llamados a postrarnos delante de ninguna de estas autoridades. Y estoy hablando de papado, estoy hablando de cualquier autoridad religiosa que se quiere poner sobre nosotros y nosotros tener que rendir adoración. No, nosotros rendimos adoración a un solo Dios soberano, a
a ese Dios que está en el cielo, a su Hijo y al Espíritu Santo, pero a nadie más. Pero en este caso, el hombre decide sujetarse a la creación y es capaz de tapar, ¿cierto?, lo que su creador ha dicho, y es capaz de creerle a la creación, que es el diablo mismo, diciéndole, esto no es así, puedes comer del árbol. Cuento ya al final, cuento es corto, esto sí pasó, y esto al pasar, el hombre se agarra una de las grandes, se agarra, se chapa, dirían en Perú, ¿cierto? Se tomó, ¿cierto?, de una de las grandes maldiciones del hombre. Y aquí voy para atrás. Si Dios dice que es malo, es malo. Hasta el día de hoy el hombre está sujeto a esta maldición de creer él, que tiene la capacidad de decidir qué es bueno y qué es malo. Desde el tiempo que el hombre pecó, sigue funcionando en esta dinámica, creyendo que él tiene la capacidad de decidir que este es bueno y que este es malo, y es una decisión diaria, y una decisión que se levanta con la decisión y se acuesta con la decisión, invierto allá, no invierto allá, pido perdón, no pido perdón, hago esto, no hago esto otro, empieza a trabajar en eso el hombre y empieza a ocuparse él de tratar de decidir qué es correcto y qué no es correcto. Deje decirle, ese árbol del conocimiento del bien y el mal, ese árbol se llama pecado, y ese árbol se llama pecado porque te corta de tu relación con Dios, te hace independiente de Dios, y al hacerte independiente de Dios ya no te importa lo que diga Dios, sino lo que tú piensas al respecto de esta situación. Y por eso hasta el día de hoy que nos encontramos con gente que dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia si no soy tan malo? Bueno, no, yo creo que Dios me tiene porque no soy tan malo, no soy como tal, ¿cierto? No, pero si yo no fumo, no tomo, asumiendo que esas cosas son las malas, ¿cierto? El alcohol es malo, no, emborracharse es malo, ¿cierto? El fumar es malo, no, el cigarro en sí no es malo, lo que es malo es echar a perder mis pulmones. Entonces, en este tipo de cosas nos entrampamos y empezamos a hacer religión de cada una de estas cosas y seguimos presos en esa independencia de creer nosotros qué es bueno y qué es malo. ¿Cómo debería ser, volviendo al original? Es llegar y conectarnos con nuestro Padre, conectarnos con nuestro Dios y caminar con Él. Y aquí Jesús, en su tiempo de vida, hace otra mímica y les deja clarito a sus discípulos, yo no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que veo hacer al Padre, eso hago. Hay una relación, hay una dependencia. Es el Hijo del Hombre, nos está manifestando a nosotros cómo movernos, y al manifestarnos cómo movernos, nos está diciendo, este era el modelo original, este era el modelo desde el principio. No éramos nosotros independientes de Dios, tomando nuestras propias decisiones, construyendo nuestras propias torres de Babel. No, nuestro corazón estaba junto al Padre y caminábamos con Él. Lo que Él nos decía, nosotros hacíamos, y es por eso que siempre le apuntábamos, y es por eso que siempre hacíamos las cosas correctas, no porque nosotros fuéramos increíbles, sino porque tenemos un Padre increíble que camina con nosotros y nos da claridad, y su palabra es verdad, y su palabra obedecemos, no obedecemos nuestros propios pensamientos, sino lo que Él nos revela. Pero en Él, después del pecado, viene la decisión, ¿cierto? ¿Qué hijo es mejor? ¿Bendigo a este? ¿No bendigo a este otro? Tomo esta mujer, la dejo ahora, tomo otra mujer. El hombre sujeto a la decisión del poder, ¿cierto?, que le da el decidir entre el bien y el mal. Lamentablemente, muchas veces decidimos mal pensando que era bueno. C.S. Lewis dice, realmente los hombres que hacen mal lo hacen pensando que lo están haciendo bien. Escucha esto y lo repito, no es mío. C.S. Lewis dice, muchas veces el hombre que hace mal lo hace pensando que lo está haciendo bien. En esa trampa caímos, empezamos a ser independientes, dejamos de ser dependientes de Dios, dejamos de necesitarle, pero Cristo nos viene a mostrar el modelo, sigue lo que el Padre dice, y todo lo que el Padre dice tiene respuesta, ¡pum!, y se sana la persona, y ¡pum!, este recibe vista, y ¡pum!, los leprosos son sanados, y ¡pum!, el muerto se levantó, y ¡pum!, los alimentos llegaron. ¿Por qué? Porque hay una directa relación. Yo aquí declaro en la tierra, ¿cierto?, que venga tu reino. El reino viene a la tierra y se manifiesta con poder, porque somos uno solo. Yo soy el vocero, yo soy el mensajero de este Dios que está en el cielo, y yo declaro y Él responde. Esa es la sinergia que se arma aquí entre este ser, este simplemente un hombre, y este Dios todopoderoso que está ahí. Hay una relación que tiene que ser restaurada. A esa relación fuimos llamados nosotros. Eso nos está mostrando Jesús. ¿Qué le parece de ahí a ahí?
Está fascinante el tema. Es profundo, es profundo. Cuando toco estos temas digo, wow, no vamos a terminar nunca. Es que es profundo. Si yo lo dejara hasta ahí, ya sería profundo. Si Dios dice que es malo, es malo. No importa lo que usted vea, no importa lo que crea, no importa lo lindo que se vea, no importa lo... Si Dios dice que es malo, es malo. Y es por eso que Jesús vence diciendo esto al diablo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está, ¡pum! Match completamente. Ahora, es que esto da para mucho, es muy profundo. Hemos tenido malas enseñanzas, hemos tenido malas enseñanzas. Vamos a avanzar un poquito aquí. Hemos tenido malas enseñanzas. Desde un principio se nos ha enseñado a cómo huir del árbol malo. Y nadie nos enseña a ir al árbol bueno. Todos nos enseñan y toda nuestra teología y entramos a la iglesia que apártate del mal, que apártate de esto, que no peques, que no fumes, que no te acuestes con este, que no hagas esto otro. O sea, seguimos, huimos de temor de hacer el mal, temor a hacer el mal porque está todo enfocado en el pecado, en lo malo que es el pecado, que el infierno. Entonces al final toda nuestra cosmovisión cristiana pasa a ser de personas preocupadas con irnos al infierno, preocupadas de no pecar, más que preocupadas de ver la salvación de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, más que tener una teología, más que tener una enseñanza que nos invite a comer de todos los árboles que no comimos, acuérdense lo que decía al principio, de todo árbol podrá comer libremente. Hicimos una teología del árbol que no podemos comer. Y así estamos todos atrapados. Es que no puedo comer de eso. Ay, que si hago esto voy a pecar. Entonces al final estamos psicoseados. Estamos psicoseados de cualquier cosa es pecado. Ay, que esto es demoníaco. Ay, que esto es pecado. Ay, que si hago esto es pecado. Estamos totalmente psicoseados en vez de estar viviendo libremente. Deberíamos ser la iglesia que invita a los hermanos a comer libremente. Y sí, hay unas cositas que cuidarse, pero están por allá. Porque nuestra teología, ¿cierto? No es defendernos del pecado, sino que es caminar a la buena noticia del reino de Dios, que es tremenda para nosotros. Por eso hemos sido mal enseñados y por eso nuestro enfoque casi siempre es los problemas de pecado. Realmente esta imagen debería ser a la inversa. Esta imagen debería ser así. Debería ser una invitación a comer todos los árboles que Dios nos ha dado. Todos estos árboles, estas ricas comidas tropicales, ¿cierto? Todo esto a comerlo. Y desde allá hemos comido tanto de los árboles buenos que ya ni nos interesa el malo, porque el evangelio que predicamos es una buena noticia, no es una mala noticia del reino. No estamos preocupados del árbol que no debemos comer porque comemos tanto de estos otros que comemos hasta saciarnos que ni siquiera nos preocupa. Entonces, muchas veces la gente quiere hacer y llevar de esta teología del árbol prohibido, de que nos vamos a ir al infierno, de que vamos a pecar, y la lleva todo de cosas. Sexo, pecado. Hermanos, a ver, hermanos, vamos a hablar esto bien. Cristianos out of the box. Somos cristianos out of the box, ¿cierto? Si somos cristianos out of the box, vamos a hablar las cosas claras. El sexo no es malo, es increíblemente bueno, es exquisito dentro del matrimonio, pero es tremendo. Gózate en la mujer de tu juventud. Que tu deseo sea para tu marido y el deseo de él sea para ti, dice la palabra. El sexo lo creó Dios, no como en África les predicaron algunos misioneros a la gente que el pecado original de Adán y Eva fue tener relaciones sexuales. Y es por eso que no manifiestan su amor en público, la gente que nosotros trabajábamos, los chewas, ¿cierto? Y la gente de Malawi en sí. Porque les hablaron que realmente el pecado no era la fruta, era el sexo. Hermanos míos, el sexo. Es más, si aquí hay una pareja joven que no se ha casado, deje de decirle como pastor esto. El sexo es increíble. Es increíble. Y el sexo en el margen de Dios es la mayor bendición que puedes tener en la vida. Desde ahí, de esta relación que no es matemática, no es que usted apriete un botón a la esposa, ¡pum!, y quede embarazada. No, hay una relación sexual. Y esa relación Dios la hizo tan bonita, tan sensorial, tan de disfrute, que nazca un hijo de ahí es el mayor fruto de la vida. El diablo, ¿qué viene a hacer? A tergiversar la verdad de Dios. ¿Se acuerdan lo que decía al principio? Así que Dios te ha dicho que no puedes comer de ningún árbol del huerto. No, Dios me dijo que puede comer de cualquiera. Ponlo en este caso. Así que Dios te ha dicho que no puedes tener relación sexual.
Dicen, no, si Dios me dijo que sí puedo tener relación sexual. Es más, Él no hizo con el órgano y todo. O sea, hermana, Adán y Eva nacieron con todas sus cositas. Entonces, no, estamos hechos para esto. No es bueno. Lo que Dios dice es que en el matrimonio es malo. Y ahí se pone el diablo, no, ¿qué va a ser malo? No, Dios te dice eso porque realmente no quiere que lo pases bien. Y empieza él a mentir en esta área, ya sabiendo dónde está el límite que ha puesto Dios, porque él lo que quiere es tergiversar, es ir en contra de toda palabra que Dios ha dicho. Ya, hablamos del sexo, ya, por lo menos libertad, por lo menos para las parejas, ¿cierto? Que están casadas, ¿cierto? El sexo en el matrimonio, increíble. Y también si has vivido una sexualidad, ¿cierto? Sobre todo personas que han llegado al Evangelio, han estado en este Evangelio, pero con esta información corrupta, es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de contraer matrimonio, es tiempo de caminar juntos, es tiempo de buscar la santidad y cásese luego. ¿Cierto? Para poder llegar, ¿cierto? Y disfrutar de esta relación donde usted está con el esposo y la esposa y escúcheme, el Espíritu Santo está ahí también. Hablemos de otro tema, el vino, el trago, el alcohol. No, es que el alcohol es malo, no. No, Jesucristo mismo consumía alcohol. ¿Era un borracho? No. La gente dice, teológicamente, no, no, lo que pasa, los más tradicionales obviamente dicen, no, lo que pasa es que era mosto. Hermano, no mienta, era alcohol. Era alcohol tal que Pablo está pidiendo que no se emborrachen. ¿Con ese mosto se emborracharían? No. Pablo está pidiendo que no se emborrachen cuando hacen la cena del Señor. ¿Por qué? Porque en la cena del Señor, si usted pasa una cena del Señor tradicionalmente judía, son 4 copas las que se beben. La tercera fue la que levantó Jesucristo para la Santa Cena. Habían habido 2 copas antes que se habían tomado. ¿Por qué? Porque era una tradición tomar alcohol. Entonces, ¿Dios está en contra del vino porque el vino es malo? Hermano, no. Sí, dice, ancianos o ministros no dados al mucho vino. O sea, no buenos para el copete, no buenos para ponerle, diríamos, no sé cómo se diría en otro país, pero está hablando de eso. Pero hemos hecho de la religión la misma situación. ¿Cierto? Jesús mismo en un momento está diciéndole, vino Juan el Bautista que no bebía ni comía, ¿cierto? Y ustedes decían, este hombre está loco. Y viene uno apuntándose que bebe y come, ¿cierto? Un bebedor y comilón, ¿cierto? Ustedes dicen, demonio tiene. ¿A qué comparar esta generación? Bueno, no voy a entrar en ese pasaje, pero Jesucristo mismo está diciendo esto. Entonces, ¿qué viene a hacer el diablo ahí? Así que el Dios te prohibió tomar vino. Ustedes dicen, no, si no prohibió. La Biblia dice no mirar el vino cuando rojea, dice no ser dado al mucho vino, la Biblia dice que no nos emborrachemos. Entonces, no, dijo, no, ¿qué? Puedes tomar libremente. Pero si tú te puedes manejar. Y ahí empieza el abuso de este tipo de cosas, como el vino, como las comidas, y como un montón de cosas que usted consume en abuso, y empieza a dañar el templo que es usted, ¿cierto? Peca, sí. Así como peca el que se emborracha, peca el de glotonería y que come sin medida y ha dejado, ¿cierto?, que su cuerpo engorda y empieza a enfermarse. Ese que pecó por emborracharse, el otro peca de glotonería. Nosotros hemos dejado la glotonería al margen y hablamos solamente del trago. Hermanos míos, ¿por qué hablo esto? Porque la iglesia ha dejado de orientarse en ser una iglesia propositiva, una iglesia que propone algo y ha puesto una negación. No, cuidado con el árbol malo, cuidado con el árbol malo. Era un árbol malo después de haber muchos cientos de árboles buenos. Dios había dicho libremente que podíamos comer de todo árbol del huerto y nosotros hablando de prohibición. Entonces, nuestra iglesia, escucha este término, iglesia se transforma en iglenoa, una iglesia no al copete, una iglesia no al trago, un igle no al sexo, un igle no al dinero, un igle no a todo este tipo de cosas. En vez de ser una iglesia a comer muchos frutos, una iglesia a casarse y disfrutar el matrimonio, una iglesia a poder hacer negocio, justamente prosperar, pero también prosperar a otros con eso, un iglesia al pensar libre, pero pensar decentemente, con valores. O sea, hemos pasado a ser un igle no y hemos dejado la iglesia. Y nos pasa esto. Hacemos una tremenda apología. Quizás el dibujo estuvo antes. A ver, vamos a sacar el dibujo primero para que no se confunda.
hacemos una tremenda apología, una tremenda defensa de por qué seguir a Cristo a pesar de los sufrimientos. Y hermano, presentamos la fe horriblemente. Presentamos la fe, como decía, y por eso quiero engancharlo con lo que decía la semana pasada. Somos pésimos presentadores de la fe. Es como todo lo que tienes que sufrir para ser cristiano. ¿Quién va a querer ser cristiano así? O sea, ya vienen sufriendo del mundo y tú le estás ofreciendo como todo lo que tienes que morir, todo lo que tienes que sufrir para acercarte a Él. Hermano, tienes razón, tienes que dejar padre, madre, hijo. Sí, uno tiene que dejar un montón de cosas por llegar a Cristo, pero el premio es tan increíble que es Cristo. Ese premio es tan relevante, es tan increíble, que todo lo que dejaste pasa a ser nada por esto. Hermano, piensa esto. ¿Cómo yo, que vengo sufriendo y vengo sufriendo de la injusticia y vengo sufriendo de esto, voy a llegar a un lugar donde me están invitando a sufrir? El sufrimiento va a venir y Dios me va a levantar en medio del sufrimiento y debo morir a mí mismo y sí tiene que ser, pero no empiezo a avanzar con alguien o a llevarlo a la iglesia, ¿cierto? Desde la condición de que va a sufrir. No es que tenéis que dejar a tu mamá, no es que tenéis que dejar la pelota, no es que tenéis que dejar esos amigotes, no es que tenéis que dejar el cigarro. Entonces con toda esa prohibición nadie entra. ¿Y sabe qué? Aquí no estoy haciendo un evangelio de oferta. Lo único que quiero decirle que deberíamos tener la misma intencionalidad para decir que la iglesia tiene ciertas restricciones y cosas que tenemos que dejar, pero también para hablar de los grandes beneficios que tiene servir a Cristo. Yo sirvo a Cristo hace años, desde los 18, 19 años que conozco al Señor y me ha ido increíble. ¿Y han vivido procesos difíciles? Sí, pero lo he pasado. Y hasta aquí Jehová me ha ayudado. Ebenecer, puedo decir, ¿cierto? Como los antiguos lo entenderían. O sea, el evangelio en el que he creído me ha prosperado. El evangelio en el que he creído me ha hecho mejor persona. El evangelio en el que he creído me sacó de la pasta base, me sacó de la depresión, me sacó de un montón de tonterías que hice y me dio una familia, me restauró, empezó a hacer cosas tremendas conmigo. Entonces este evangelio ha sido totalmente propositivo para mi vida, ha sido positivo para todo lo que vivo y no ha sido negativo. Pero por otro lado, llegamos hasta escribir libros de cómo sufrir por causa del Evangelio. Mira, un libro donde me dedico a describir todo cuanto se sufre uno por Cristo, hermano mío. Eso está así, no lo puedo negar. ¿Se sufre en ocasiones? Sí, pero son mayores las ocasiones y son infinitas las ocasiones en que uno lo pasa mejor, que uno es más bendecido, que uno es más prosperado cuando está con Cristo. ¿Y es por qué es exponencialmente mayor? ¿Por qué? No tiene ninguna comparación. Porque tenemos vida eterna. Esa vida que no valía nada y que moría, ¿cierto? Y se acababa ahí, hoy día la reemplazamos por una vida eterna. O sea, yo no muero nunca más. Mi cuerpo perecerá en un momento si es que Cristo no viene antes, pero yo ya tengo eternidad. O sea, esa eternidad ya la tengo asegurada en Cristo. Entonces, mi proposición del Evangelio es que me ha hecho feliz, es que me ha hecho increíble. Mi madre se suicidó a los 37 años. Yo me iba a suicidar a los 18 cuando le conocí y mire, tengo 46 hoy día y estoy lleno de Cristo, no me suicidé, no pienso hacerlo, tengo hijas preciosas, he visto el Evangelio de Salvación, he podido predicarlo a un montón de personas, ¿cierto? Muchas personas deprimidas han salido de la depresión, he podido entregar el Evangelio en muchos lugares, he viajado a diferentes países y ¿sabe qué? Me queda mucho más por hacer. Porque este evangelio que predicamos es increíble. Entonces, cuando tú ves, ¿cierto? El tema de tienes que dejar padre, madre, hijo, sí, porque Cristo estaba diciendo, estaba dando la verdad de lo que es el evangelio, que es caminar hacia Él. Y en este momento, claro, significaba dejar todo lo que es contra Él. Y todos dicen, ah, pero dejar el dinero. Claro, si el joven rico tenía que dejar el dinero, pero iba a ser próspero y nunca más le iba a faltar nada. Y ese hombre quería esto. Entonces, el tema que no somos capaces de presentar que el Evangelio del mismo Jesús que habla de dejar padre, madre, casa y todo, y hermanos y todo por causa de Él, también habla de la perla del gran precio. Hermanos, no puedo interpretar una parte de la Escritura y la otra no. No puedo decirle a los hermanos que tienen que tomar su cruz sin además decirles, ¿sabes qué? Pero el que tomó la cruz se levantó. La cruz no lo pudo detener, ni siquiera la muerte lo pudo detener y resucitó. Entonces, si tomas tu cruz, ¿sabes qué? No, la cruz ni siquiera te va a contener. Es más, porque Él fue crucificado, tú fuiste crucificado. Y si Él fue resucitado, tú serás resucitado. Y si Él fue ascendido, tú serás ascendido juntamente con Él.
Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que predicamos, ese es el Evangelio que hablamos. Es la perla de gran precio. La palabra dice en la parábola que era un joyero, ¿cierto? Un joyero que entiende de joyas. Tenía toda esta joya ahí y encontró una de gran precio, el reino de Dios, el Evangelio que predicamos, y dejó todas esas por comprar esta. ¿Sabe qué? Hizo el mejor negocio de su vida. ¿Usted cree que el joyero iba a vender todas estas? ¿Iba a dejar todas estas por una mala joya? No, la Biblia dice que el reino de Dios, el Evangelio es una perla de gran precio, una tremenda joyaza que está ahí. Y tú ves la otra y parecen piedras de río al lado de esta tremenda piedra. Y son capaces de dejar esta por agarrar esta. ¿Por qué? Porque es todo beneficio para personas que abracen el reino. Entonces, nuestra teología tiene que ser una teología que nos invita, ¿cierto?, a crecer en abundancia, en felicidad, en capacidad de entender más la Escritura y ser cada día más libre, pero no es de llorar por todo lo que dejamos. Y no me imagino la parábola así como el joyero diciendo, pucha, todas las joyitas que dejé, pucha, lamento tanto las joyitas. No, de haber estado abrazado a la tremenda joya diciendo, medio negocio que hice, tremendo, doy gracias a Dios porque encontré esta perla, ya no tengo que andar con tanta piedra ahí tratando de negociar, tengo este gran precio, con esta vivo para toda mi vida. Ese es el Evangelio. Y por eso venía por eso venía el otro dibujo, ¿cierto? Que lo tuve que sacar porque no lo iba a entender si no explicaba esto. Si yo voy a comprarme un auto y tengo el dinero para comprarme un auto, ¿cierto? Y llego y compro el auto grande, no empiezo a sufrir por el dinero que perdí. Ay, no, es que pucha, todo el dinero que dejé, a menos que esté enfermo, ¿cierto? Y lo único que quiere, ¿cierto?, es mantener ese dinero y el egoísmo, ¿cierto? Y esa capacidad, ¿cierto?, de retenerte en ti. Si tú llegas e inviertes el dinero en comprarte un auto precioso, no andas hablando de, pucha, ¿sabes qué? Tantos dólares, y estás mirando hacia atrás, ay, ¿cuánto me costó ahorrar? No, tú vas a estar disfrutando tu auto. Tú vas a estar disfrutando que hiciste el tremendo negocio y hoy día tienes un auto increíble y gracias a Dios por el auto que tengo y no te pones a hacer, voy a escribir un libro de cuánto me costó el auto. No, pues hermano, voy a escribir un libro de lo que sufrí al entregar cada dólar, al hacer cada transferencia. No, pues usted se pone a hacer más que un libro, ¿cierto? Se pone a hacer un testimonio de cómo hoy día no tenía nada, andaba pata y ahora mira el medio auto que tengo. Y la plata era simplemente una forma de, ¿cierto? Una forma de llegar al auto, ¿cierto? Pero la plata no tenía importancia, antes no tenía cómo y hoy día, mira, tengo esto. Y empieza a hacer todo su testimonio acerca de lo que hoy día tiene, no de lo que dejó. Nuestro testimonio en Cristo es eso. Muchas veces la gente le dice de su testimonio en Cristo y empiezan a contar historias del pasado, de lo que tuvieron que dejar. Eso no es testimonio, eso es historia. Su testimonio es lo que está viviendo hoy día usted con él. Me apasiona esta cosa. Y apuesto que me pasé, mire, ni siquiera he visto la hora. Estoy seguro que me pasé. Estoy seguro que me pasé. ¿Y sabe de qué vamos a hablar hoy día? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque honestamente, lo que hace el Espíritu Santo es venir a ponerse en la posición, ¿cierto?, donde realmente hoy día somos capaces de ver el reino de Dios, ¿cierto?, y ser guiados hacia el reino de Dios. El Espíritu Santo viene a restaurar esa comunión que tenía el hombre, ¿cierto?, en el jardín del Edén con Dios. El Espíritu Santo es clave. Pero tan clave así, ¿cierto? Que el Espíritu Santo es el que nos viene a revelar toda la verdad, toda la justicia. Ya no tenemos que estar sujetos a lo que nosotros creemos o no creemos que es correcto. Lo tenemos a Él. Él nos va a revelar todo lo que el Padre y el Hijo digan y lo que Él mismo diga, ¿cierto? El Espíritu Santo nos lleva a la verdad. El Espíritu Santo viene a hacer, ¿cierto?, esa restauración final de lo que es nuestra relación en el jardín del Edén. Viene a restaurar el peso de tener que tomar una decisión y tener que tomarla sola. Hoy día está el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es tan importante y tan anunciado y tan necesario. Por eso el Espíritu Santo, si usted se va a mover sin el Espíritu Santo, se mueve religiosamente, se mueve todavía en la independencia de creer que yo sé lo que es bueno y lo que es malo para mi vida. Amigos míos, dejen decir, vamos a empezar, porque yo estoy seguro que me pasé de la hora. Vamos a empezar toda una serie desde hoy día en adelante, ¿cierto? Por algunos domingos, acerca de esta labor del Espíritu Santo.
cómo escuchas al Espíritu Santo, cómo se mueve, pero esta labor tan importante que viene a hacer. No quiero avanzar en el otro slide que tengo, porque necesito que entienda esto. Este momento en que nosotros nos independizamos de Dios, después viene Cristo a estar con nosotros a generar la restauración de esto, y luego Él dice, les conviene que yo me vaya. Les conviene. Porque si no me fuese, no vendría el Espíritu Santo. Y a ustedes les conviene que el Espíritu Santo esté, porque Él les guiará a toda verdad y a toda justicia. Es tan enfático el rol, ¿cierto?, del Espíritu Santo, que Cristo mismo tiene que menguar para que el rol del Espíritu Santo y la iglesia se levante. Anteriormente Juan el Bautista había tenido que menguar para que el rol del Salvador Jesucristo se levantase. Después Jesús tenía que menguar y empieza a avisar, les conviene que yo me vaya, yo voy a partir, y ahora no están tristes. ¿Por qué? Porque ya saben que viene el Espíritu Santo, y empieza a hablar de esta labor del Espíritu Santo, pero él mismo, Jesús. Ojo, y es por eso vamos a hablar del Espíritu Santo y voy a orar para que usted empiece a tener experiencias con el Espíritu Santo estos días, esta semana, un encuentro con Él, un encuentro donde usted puede escuchar su voz. Sí, sí, hay muchos que van a decir, "Oh, José, ¿ustedes son de los que escuchan voces?" Y mi pregunta sería, ¿y tú no? ¿Tú no la escuchas? Oye, si no la escuchas, ojo, deberías escuchar la voz de Dios. Quizás no con estas orejitas, quizás en el corazón, quizás en la mente, quizás, ¿cierto?, ver señales de Él, pero necesitas escuchar la voz de Dios. Jesús claramente dice, mis ovejas escuchan mi voz y la obedecen. O sea, sí somos personas que somos guiados y para ser guiados Él tiene que comunicarse. Nosotros no somos de los que creemos que Dios escribió un libro y perdió su voz, o escribió un libro y hizo un voto de silencio, y está en voto de silencio y no habla con nadie ahora, y Jesús está así. Y usted le dice, Jesús, dígame algo, es como apunta a la Biblia, lee la Biblia. No, no es así, no creemos eso. Él está en interacción con nosotros. Tenemos la Biblia, ¿cierto? Como nuestra norma de fe, ¿cierto? El lugar donde caminamos, donde depositamos, ¿cierto? Está la doctrina, desde ahí nos podemos equilibrar, aprendemos mucho, caminamos, pero aparte de esto tenemos Dios caminando con nosotros y Él nos habla, y cuando nos habla, ¿cierto? Nunca contradice la Escritura, y el Espíritu Santo nos habla, ¿cierto? Y nos habla y nos está guiando a través de lo que dice el Padre, lo que dice el Hijo. Eso es lo que creemos nosotros. Y es por eso que si usted quiere hacer alguna labor, si usted está plantando alguna iglesia, si usted quiere, sin el Espíritu Santo, amigo, está dando jugo, está en problema, está tratando de hacer un activismo simplemente humano, pero sin poder, porque el Espíritu Santo es poder. Es tan grave moverse sin el Espíritu Santo que Jesús lo prohibió. Dice, pero no se muevan, se quedan ahí hasta que venga el Espíritu Santo. Está dando una tremenda misión, está tratando de dar una tremenda misión, y deje decirle esto, la misión que Cristo le da a su iglesia es imposible si usted no va con el Espíritu Santo. Es misión imposible, no lo puede hacer, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él no viene a que el hombre sea independiente nuevamente y salga atrás de decidir lo que es bueno y lo que es malo. El hombre, Jesús, viene a restaurar esta relación que tenía Adán, ¿cierto?, en el jardín del Edén, para que el hombre vuelva a esta relación con Dios, esta relación íntima que no hace nada sin que vea al Padre hacerlo. En este tiempo sería así, no hago nada sin ver al Espíritu Santo, sin escuchar al Espíritu Santo, sin ser guiado por el Espíritu Santo. Y el mismo Cristo, y con esto ya estoy terminando, el mismo Cristo es concebido ¿por quién? Por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Empieza a crecer, lleno del Espíritu, ¿cierto? El Espíritu está ahí. Nuevamente Cristo es bautizado. ¿Quién cae sobre Cristo? El Espíritu Santo, el mismo que lo hizo concebir, el mismo que está ahí, el mismo que se bautiza, ¿cierto? Y después el mismo Espíritu Santo lo lleva ¿a dónde? Al desierto. ¿Y sabe quién lo saca al desierto? El Espíritu Santo. Y lo llena de su presencia, ¿cierto? Y Jesús sale lleno del Espíritu Santo al desierto. Ese Espíritu Santo, el que te va a tomar a ti, el que te toma desde el bautismo. Si tú te has bautizado, ¿cierto? Viene ese poder del Espíritu Santo sobre ti. Pasas a ser una nueva criatura, pero después este Espíritu Santo viene para empoderarte, viene para llenar tu vida, para que empieces a caminar con Él, pero ya no independiente. Tú le escuchas, tú caminas, tú le preguntas, tú te detienes, tú dices, Señor, voy, no voy, me quedo, y empiezas a caminar en esta guía con Él. El Espíritu Santo es medular en las cosas que nosotros queremos hacer.
Una iglesia no podría moverse sin el Espíritu Santo, no podría cometer o cumplir la gran comisión si el Espíritu Santo no está con ella. No, no puede hacerlo. A ver, veamos comentarios ya para terminar con una oración. Este tema está increíble. A mí me encanta este tema. Me encanta este tema, se nota, ¿cierto? Me embalé, me embalé. A ver cómo estamos. Me pasé justo me pasé. Yo dije, bueno, empecé a las 17, ¿sí? ¿Cierto? Empecé como, me demoré un poquito, hice un preámbulo un poco largo. Pero entonces, ah, amén, amén. Tengo algunos amén, así es, ¿cierto? Tengo sí, de acuerdo. Gracias por lo que dicen amén. Perdón por haberme pasado nuevamente, pero vamos a hablar de este tema, este tremendo tema de lo que es el Espíritu Santo, lo que es esta guía, la necesidad de entender de cómo caminar con Él en este tiempo. Bueno, sí, sí sé que está bueno, Cristian, pero tenemos que parar en más. Acuérdate, Cristian, quiero hacerlo de 15 minutos, así que fallamos ya en esta oportunidad y necesitamos hoy día empezar a caminar y caminar con medio del Espíritu Santo. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Necesitamos entender que nuestro assignment, nuestra tarea, nuestra meta, nuestra misión es imposible si es que no caminamos con Él. Y en este tiempo caminaremos con Él. En este tiempo Él está con nosotros. Este es el mejor tiempo del Espíritu Santo. ¿Por qué? La iglesia está en casa, la iglesia no puede estar en el edificio, no tiene el pastor que ponga las manos, no tiene el diácono que esté orando. Entonces el Espíritu Santo, ¿cierto? Se puede gozar, se puede mover en medio de nosotros y nos puede llenar. Y esta es mi oración hoy día para usted. Espíritu Santo, yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. Lleva tanto tiempo caminando juntos. Y yo te pido en el nombre de Jesús que empieces a tocar a los que están en casa ahora. Espíritu Santo, ven sobre los que están y empiecen a ser empoderados, empiecen a ser tocados. Hablo de un derramar del Espíritu Santo potente sobre los que están en casa. Hablo de personas que hablarán en lengua, hablo de otros que serán liberados, hablo de otros que están enfermos y serán sanados ahora. El Espíritu Santo está aquí. Antiguamente la iglesia tenía que ir a un lugar. En el Antiguo Testamento la iglesia tenía que estar en un lugar. En el Antiguo Testamento tenían que ir al templo. Esa iglesia es del Antiguo Testamento, hermano. Deje de decirle esto con mucho respeto y también se lo digo, pastor. Pastor, hoy día usted no necesita el templo. El templo es usted. El templo de usted. Busque lugares, ¿cierto?, donde sea encendida la palabra. Si hay alguna casa de buen testimonio, si hay una persona, ¿cierto?, que tiene buen testimonio y reúne gente en su casa, esa es su iglesia. Y de ahí permite el derramar del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo hoy día ya no es como está, habita en un lugar, hay que verlo allá. Él nos vino a ver a nosotros. Él está con cada uno de nosotros. ¿Se acuerda de la diferencia de lo que era el Blockbuster y Netflix? Blockbuster era el video donde íbamos a buscar videos para ver una película. Hoy día Netflix está con nosotros. Podemos ver las películas porque están todas aquí, ¿cierto? Esto nos pasa hoy día. Hoy día nosotros no vivimos en iglesias tipo Blockbuster, que tenemos que ir allá para tener nuestros beneficios, para ir allá para tener lo que nosotros queremos ver. No, hoy día estamos aquí, estilo Netflix, hacemos doble clic a nuestro corazón, doble clic con nuestras manos, doble clic, ¿cierto?, con nuestra mirada al cielo y Dios nos responde, Dios empieza a llenarnos. Y eso es lo que pido hoy día. Espíritu Santo, yo sé que está aquí. Empieza a invadir las casas, empieza a ir por los hogares, Señor, empieza a ir con las personas que tienen conflicto, o especialmente por la gente que está viviendo depresión. Empieza a trabajar sobre ellos, Señor, empieza a transformar sus vidas, empieza a cambiar su mente. Te pido, Señor, que en este tiempo que caminamos contigo, Espíritu Santo, podamos ser transformados en nuestra forma de pensar y ya no hagamos iglesia, Señor, desde el dolor, del sufrimiento, de cómo nos cuesta, de cómo no hagamos una iglesia realmente de los beneficios que tiene de estar contigo. Somos hijos gloriosos, Señor, y ya no estamos crucificados. En un momento Cristo fue crucificado, ¿cierto?, y se levantó. Hoy día no estamos crucificados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resucitamos juntamente con ¿quién? Porque Cristo resucitó, nosotros también resucitamos. Pero ¿sabes qué? No nos quedamos quedar ni siquiera en la resurrección. No, Señor, ni siquiera en la resurrección. Queremos llevar a la ascensión. Así como tú ascendiste, nosotros también. Porque fuiste crucificado, nosotros fuimos crucificados. Porque tú fuiste resucitado, nosotros resucitamos contigo. Y si estás arriba con Él, nosotros queremos estar en ese mismo lugar. Señor, en el nombre de Jesús, desde ese lugar declaramos: toda autoridad me has dado,
Toda autoridad me has dado en los cielos, Señor, en la tierra. Toda autoridad me has dado, Señor, por medio de Cristo. Por medio de Cristo, escuche esto, toda autoridad me ha dado, Señor, y esto declaro, el reino de Dios ahora sobre los hogares, sobre toda persona que está en la casa, el reino de Dios cayendo potentemente, visitando las familias, visitando las personas, el reino de Dios manifestándose poderosamente, con sanidad, con prosperidad. Declaro en el nombre de Jesús, inclusive milagros creativos sobre la gente en casa. Señor, oro en el nombre de Jesús por esta tremenda transformación que viene para nosotros por medio del buen Espíritu Santo. Gracias, hermanos. Nos vemos esta otra semana. Les amo mucho. Recuerde, deje su comentario, déle compartir al video, comparta esta bendición con otros. Así como nosotros estamos compartiendo con usted. Cuando Cristo manda la gran comisión, dice, prediquen, haga esto, y dice, y den de gracias, den gratuitamente lo que ustedes han recibido gratuitamente. Esa es la traducción. Den gratuitamente. En este programa no pedimos nada. En este programa no pedimos ni su ofrenda, ni su diezmo, ni su aporte. No pedimos nada. Nosotros venimos a dar. Nosotros venimos a dar porque Él nos dio primero, nos dio gratuitamente y nosotros gratuitamente damos a ustedes. Y ustedes de lo que han recibido gratuitamente, gratuitamente den a otros. Así que denle compartir, nos vemos esta semana, Dios les bendiga mucho. Chao a todos.